Regresamos con argumentos y es momento de iniciar nuestra entrevista de esta tarde. Como les mencionaba en el bloque anterior, hoy tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña el doctor Eduardo Fernández, presidente del IFEDET, del Centro de Políticas Públicas, político de amplia trayectoria en nuestro país, fue candidato presidencial, como ustedes bien conocen. Y bueno, le damos la bienvenida a Argumentos nuevamente. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias por tu invitación tan cordial. Aquí estamos a tu orden. Bueno, y gracias a usted por estar con nosotros para darnos su visión sobre todos estos acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, cómo impactan en nuestro país el tema petrolero, el tema de los acuerdos entre el gobierno con Estados Unidos y bueno, a través también de la plataforma unitaria, a través de ese mecanismo de México y en paralelo las conversaciones que se están realizando entre el Ejecutivo y esa delegación de alto nivel de Estados Unidos que creemos todos, hasta los detalles que conocemos, que es por el tema energético. Muy bien, para comentar sobre todos estos temas, yo creo que hay una palabra clave, que es la palabra normalización. Yo hago votos porque se normalice la situación del mundo. Desgraciadamente, esa guerra en Ucrania es una tragedia, una invasión contra un pueblo pacífico, contra una nación muy digna de respeto a su soberanía y a sus intereses. Bueno, el jefe de Rusia, responsable de la invasión en Ucrania, alega que se siente acosado por los países de la OTAN que se están expandiendo hacia el oriente. Estados Unidos y sus aliados alegan que es una invasión pura y dura. Lo cierto es que esa guerra ha generado una demanda importante de petróleo y Europa en buena medida vivía del gas y del petróleo que suministraba Rusia. Claro. La política de las sanciones hace que entonces no venga ese petróleo y ese gas y los países del occidente, los aliados de Estados Unidos y el propio Estados Unidos, buscan desesperadamente cómo compensar la falta de petróleo y de gas ruso. Por cierto, Estados Unidos tiene en sus inventarios una enorme cantidad de petróleo, Sí. pero no quiere tocar los El de ellos, si claro, no, no vamos quiere con otros tocar los países. inventarios por razones de seguridad. Pero qué bueno sería que esa guerra se acabara. Claro. Y qué bueno sería que en todo caso el mercado y no la guerra fuera quien dispusiera los problemas de el suministro de petróleo, la compra y la venta de petróleo. Los precios han subido mucho, pero entonces Estados Unidos y sus aliados descubren que ¿dónde hay petróleo? En Irán, y estamos peleados con Irán. ¿Dónde hay petróleo? En Arabia Saudita, y lo que puede aumentar Arabia Saudita en este momento parece que no es gran cosa. ¿Dónde hay petróleo? Caramba, hay petróleo en Venezuela y tenemos una situación de interrupción de las relaciones. Aquí vuelve a aparecer la palabra normalización. Qué bueno sería que se normalizaran las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos y Venezuela y los países de Europa Occidental, que por lo demás han sido nuestros tradicionales clientes. Venezuela ha sido por muchísimos años, fue un seguro y confiable suplidor de energía para Estados Unidos y para Europa Occidental. Al punto que mucha gente hace la observación de que Occidente pudo ganarle la guerra al nacionalsocialismo y al fascismo gracias al petróleo venezolano. Sí. Y en ese momento Venezuela se convirtió en el primer exportador de petróleo del mundo. Fue Venezuela la que suministró el petróleo para que las democracias occidentales pudieran derrotar a Hitler y a Mussolini y a la maquinaria de guerra que esos dos dictadores habían construido. Ahora nuevamente Venezuela, estamos frente a un nuevo Nuevamente, conflicto ¿por mundial. qué se han deteriorado las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos? Yo creo que en gran parte por culpa de los gobiernos que hemos tenido en Venezuela en los últimos 20 años. Y también creo yo que los Estados Unidos han implementado políticas equivocadas para tratar el asunto. Qué bueno que se normalice esa relación, que Venezuela vuelva a ser un país suplidor de petróleo. Hay mucha gente que está trabajando en defensa del medio ambiente, yo me siento muy solidario de la lucha en defensa del medio ambiente, y el petróleo es una cosa muy contaminante. Claro. De modo que incluso Petro acaba de ganar las elecciones en Colombia
y en su programa de gobierno ofrece disminuir la producción de petróleo de Que de Colombia. hecho él decía, va a ser una de las primeras conversaciones con Estados Unidos, Así porque es. ellos no explotan su petróleo y Así quieren es. el de otros países. Entonces, de nuevo la palabra, normalización. Normalización. No hay derecho a que Venezuela no tenga buenas relaciones con Estados Unidos, no hay derecho a que Estados Unidos no tenga buenas relaciones con Venezuela, no hay derecho a que Venezuela no tenga buenas relaciones con Europa Occidental, y me parece muy apropiada la observación del presidente Macron de Francia, Claro. que dice necesitamos petróleo y en Venezuela hay petróleo. Y esa política tanto de Estados Unidos como de Europa, ¿no? En referencia a los sancionados, porque bueno, en esa lista está ahora Rusia, pero antes era quien les compraban ese suministro y Venezuela e Irán sancionados. Entonces ahora, en medio de este escenario, ¿cuál es la política de ellos? El país con quien menos mal, o sea, ¿cómo Pues ahora tienen que volver a resolver ese negociar, ¿no? problema y tienen que resolverlo con inteligencia, con disposición al diálogo, con el afán de normalizar las relaciones. A mí me parece que también en Venezuela tenemos que normalizar nuestra situación política interna. Que de hecho es uno de los condicionantes de Estados Unidos. Vamos a seguir avanzando en este sentido de alivio de sanciones en la medida que los diálogos de México se reanuden. Esos diálogos de La México política de sanciones, por cierto, no creo que le haya funcionado a los Estados Unidos en ninguna parte. no ha funcionado Tienen en la 60 historia. años Claro. de sanciones a Cuba y ahí está Cuba y su régimen tan autocrático y dictatorial y desagradable. Bueno, Afecta la condición de vida de las personas. claro, de los seres humanos. Ahí está el caso de Irán, tienen no sé cuántos años y la demanda de petróleo los va a obligar a tener que rectificar o revisar esa política. Ahí está también el caso de Corea del Norte, un país que ha estado sometido a no sé cuántas sanciones, y Rusia, que ha sido sancionada ahora, está produciendo mucho petróleo y está supliendo otros mercados que eventualmente los Estados Unidos podrían haber atendido. De modo que normalizar, el mundo tiene que normalizarse, y yo creo que si hay alguien que está diciendo lo que hay que hacer para normalizar la situación en el mundo, es su santidad el Papa Francisco desde Roma. Está diciendo, señores, no a la guerra, vamos a explorar los caminos de la paz, del diálogo civilizado. No puede ser que a estas alturas de la historia de la humanidad, avanzado el siglo XXI, todavía se estén matando miles de seres humanos inocentes por unas guerras que no tienen Claro. ningún fundamento. Conocemos las consecuencias de una guerra, ¿no? Que no hay regreso después de la guerra. Las consecuencias que dejan son catastróficas, sobre todo para la población. Nosotros nos vamos a una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando con el doctor Eduardo Fernández sobre este panorama geopolítico y las implicaciones que también tiene para nuestro país, así como se está preparando la oposición venezolana de cara a otro proceso electoral. Esto y mucho más al regreso. Usted también nos puede hacer llegar sus preguntas con la etiqueta Argumentos. Ya volvemos.